Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos seguidores de Pulses por Más? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. El placer y el gusto de saludarles en esta jornada, hoy sábado 11 de octubre, año 2025, categoría sub-20. Hoy se define este segundo partido de vuelta, Liga Deportiva Iribucoa de fútbol, así que ya los equipos, ya también los árbitros, ya voy saludando al compañero Ariel Acuña. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blas, a toda la gente que ya está prendida en la transmisión. Bueno, con todo el equipo acá de Pulse por Más, vamos a hacerle llegar esta gran transmisión de la gran final de la Liga Deportiva de Uruguay. Hoy partido vuelta. Sí, señor. Unión Agrícola que va a jugar contra el conjunto del Sport San Nicolás. Así que bueno, ya se va a dar inicio, Blas Antonio. Está también pasamos quiénes son los árbitros, los titulares de cada equipo, así que ya está por iniciar esta gran final, Blas Antonio. Sí, perfecto. Va a mover San Nicolás, señoras y señores. Va a arrancar este compromiso categoría sub-20. En la ida recordamos que había ganado San Nicolás por 1-0. Es decir, la obligación es para la Unión Agrícola de hoy ganar sí o sí para forzar también un tercer partido definitorio, Ariel. Va a autorizar el juez Gustavo Barbosa. Sí, todo ok. Autoriza el juez Barbosa. Mueve la pelota San Nicolás. En marcha, partido final, vuelta. Campeonato de la Liga Deportiva Iribucoa de fútbol. Año 2025, Copa Municipal. Atención con esta carga del Unión Agrícola. Resta quitando desde el fondo el equipo del conjunto del Sport San Nicolás. Sale jugando con Armoa. Este es casaca número 2. Lorenzo Armoa tiene el esférico. Y es momento también ya de conocer la formación de uno y otro equipo. Cómo juega el equipo del Sport San Nicolás, como así también Unión Agrícola. Escuchamos en la voz de Ariel Acuña. Bien, gracias Ariel. La formación de San Nicolás, el equipo de Pablo Barrio. Después está el 3, Lorenzo Benítez, el 14, David Estigarribia, el 17, Luis Núñez, el 6, Michel Escobar, el 8, Rodrigo Ferrey, después está el 20, Lisandro Estigarribia, el 9, Tobías Soto y el 10, Diego Brites. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Tiene San Nicolás la pelota en la zona medular. Este es Michel Escobar, pierde, sale con pelota dominada. Marcos Fernández, va Fernández, quiere ganar la raya. Ahí está Fernández, termina picando fuerte, se le escurrió, se le fue la pelota. Habrá salida, sí señor, saque de portería. Corresponde para el equipo del Sport San Nicolás. Su guardameta es Fernando Brites. Ya sale jugando. Armoa termina sacando a un costado a Ariel. Este es el arranque de este compromiso en esta categoría juvenil. Sí, señor, inició con todo, por sobre todo el equipo de Unión Agrícola. Sabemos que tiene la obligación de ganar el partido. Así que bueno, se va con todo. Hoy con la novedad de Ferreira, que no jugó la vez pasada. Algunas novedades en la delantera del conjunto de Unión Agrícola. Bien, picó fuerte ese balón, se arremetía el jugador Diego Figueredo. Diego Pereira también completa el equipo onceno, casaca número 7, creo que no tenemos acá en nuestra planilla, vamos a ir completando también camiseta número 7 en el Sport San Nicolás. Es Diego Pereira, Diego mi Pereira, querido ahí está, Ariel. bueno. Estamos, acá corrigiendo, moviéndose la planilla en sí. Como decía hoy, viene punta el 9, después está la novedad, decía del número 17 sería Marco Fernández, y después el otro sector también, contraatacantes bien pulsantes hoy el conjunto de Unión Agrícola. Lateral para Armoa, ya juega Lorenzo, Ferreira, Lorenzo de vuelta, Armoa pierde, entregó mal, Fernández se recupera, balón para él, va Fernández. Deja ahí para el 9 que pica, atención, es Darío Martínez, centro de Martínez. Termina sacando el defensor, va a quedar para el jugador Brites. Fernando
En este caso el otro Brites, en esta oportunidad el que sacaba en el conjunto del Sport San Nicolás es Tiago Brites. Sí, señor, y de a poco el conjunto de Unión Agrícola va ahí presionando, merodeando el área en este preciso momento. Balón de Martínez, va Darío, quiere ganar la última raya, bueno, se le fue. Estuvo también firme ahí la marca por parte de David Estigarribia. Habrá salida para San Nicolás. Sí, señor, salida. Bueno, ahora no se apura Brites. Y bueno, así inició el partido, dinámico por sobre todo lo que decíamos, Unión Agrícola, que se ve con la clara intención de llegar al gol para estar más tranquilo en el partido. Balonazo arriba por parte del guardameta de San Nicolás. Balón que pique que para Soto. El que tiene cabello tenido amarillo justamente es el jugador Soto. Va Soto hacia la banda derecha. Tobías que le levanta el centro. El arquero Jiménez queda para Ferreira. Remató Ferreira así como venía de primera. Se le levantó. Aquí se aproximó por lo menos. Terminó rematando el jugador Ferreira. Sí, señor, el capitán. Bueno, quiso. De hecho, pasó lejos del arco. Después del rebote que hizo el arquero, que salió muy bien también. Así se siente bastante el calor. Fácilmente seguro unos 36 y 38 grados. El calor húmedo se siente. Así que, bueno, la gente también que va llegando de a poco a la cancha. Me imagino, sí, de seguro para la categoría primera esto va a estar repleto. Así que, bueno, vamos a ver una buena cantidad de público también acá en la cancha de la Liga. Ahí está en la cancha de la Liga Deportiva de Uruguay. Sí, señor, estamos aquí en el estadio Profesor Francisco Acuña Baldovino, la cancha de la Liga Deportiva de Iribucuá, donde se oficia local justamente también el Sportivo Iribucuá en esta temporada, en este campeonato oficial 2025. Dicho sea de paso, después se viene el partido de fondo, Ariel, donde van a estar jugando el Sportivo Iribucuá ante el Sport San Nicolás en la categoría primera. Sí, señor, así mismo. Y como terminó la vez pasada, seguro va a haber mucha emoción el día de hoy. Va saliendo Unión Agrícola. Diego Figueiredo que levanta esa pelota, queda para él ese esférico. Ahora juega con Garay. Jonathan tiene el esférico. Va Gamarra hacia la banda izquierda. En este caso el número 10, el que aparece es Kevin Gamarra. Va presionando Kevin. Ya pone en juego Gamarra. Se equivoca, muy impreciso ese balón. Ya queda Fernando Brites. Bien. Otra vez el jugador Soto. Bien, se le fue también, no pudo controlar Soto. Va a ser lateral, corresponde para el equipo del Unión Agrícola. Lucas González se va para cumplir el servicio de costado. Va jugando Lucas para Garay. Garay que peina. Ahí se arremete también Diego Figueiredo, ya recupera San Nicolás con Ferreira. Aquí queda para el jugador del conjunto albiverde. Este es Armoa. Armoa intentó dominar. Se le fueron, se le escurrió, se le fue también la pelota. Habrá pelota ahora, corresponde para Unión Agrícola, que apura las acciones. Va con todo Diego Silva. Silva que profundiza. Bueno, el pase no estuvo bueno en esta, Ariel. Se apuró, porque tampoco tenía mucha presión ahí. Da para poder tomar más tiempo después para hacer el pase. Quiso hacer un pase entre líneas. Tuvo buena la intención, pero bueno, era un poco difícil ahí que pase el balón. Así que falta esa claridad a Unión Agrícola, que gana así, muestra, porque tiene muy adelantado a sus tres atacantes, caso de Figueiredo, Fernández y Martínez, que son los más que están ahí pendientes en el ataque. Va Ferreira, levanta el centro, busca a Soto, logra peinar a Tiago Brites, ya está el guardameta Junior Jiménez, prepara la salida para Unión Agrícola, para el conjunto albirrojo. Levanta el centro, arriba ese esférico. Va Silva, era el 9 el que luchaba, es Martínez, Darío. Ahora sí, otra vez Figueiredo el que le levantó el centro. Tampoco hubo precisión en ese envío. Habrá saque de meta, saque de portería para el conjunto de San Nicolás. Y a ver la banca de los equipos Ariel de San Nicolás, como así también del Unión Agrícola. Sí, señor. El 1 de Juan Caballero, primeramente del equipo local, claro, Juan Caballero. Después está el 5 Marcos Leiva, el 4 Rodrigo Ramírez, el 18 Oscar Gil, el 3 Nilson Florencio, el 8 Fidel Santa Cruz y el 14 Leandro Suárez. Bien, ahora también la formación del equipo de San Nicolás, el equipo albiverde. El 12 Arnaldo Domínguez, después está el 16 William Ayala, el 15 Matías Ayala,
el 19 Brian Viera, el 5 Freddy Gaona y el 18 Alex Mareco. Otra pelota detenida, otro tiro libre a favor de San Nicolás. Para cumplir Armoa, está cerca también Ferreira, veremos quién. Para su sur está Armoa, creo que Ferreira finalmente el que se va a encargar de este servicio. Está sentido, el jugador Figueiredo también de la Unión Agrícola. Era el número 10, sí señor. El número 10, Kevin Gamarra, ya se recupera. Tiro libre que se va a cumplir. Pierna zurda de Ferreira. Arriba es esférico, busca Soto, termina ganando con golpe de cabeza el defensor del Unión Agrícola. Ese esférico queda para Escobar. Domina Escobar, se apoya con el jugador Núñez. Ahora sale Benítez, el zaguero central. Va el pelotazo de Benítez. Rechaza bien aquí el defensor por parte de la Unión Agrícola. Balón que va a quedar ahí en forma corta para que pueda jugar el 17 que sufre la falta. Hubo una carga ilícita por parte del defensor de San Nicolás en prejuicio de Marcos Fernández. Esta vez el tiro libre es para el equipo albirrojo. Ya sí, coló bien la falta. Ahí está, bueno, se viene un tiro libre y Jiménez, el buen zurdo que tiene el conjunto de Unión Agrícola, será el encargado de este tiro libre. Bien. Va para el envío Jiménez. Casaca número 11 para él, Alexander Jiménez. Bueno, ahí para cumplir entonces el número 11, Jiménez. Tiro libre para el equipo albirrojo, para el equipo del Unión Agrícola. Levanta el pelotazo directo al arco. Seguro el arquero Fernando Brites, sin dar rebote, se queda con ese balón. Sí, señor, fue directo al arco. Nadie esperaba eso. Por eso fue también fácil para el arquero, porque es de una larga distancia. No, ya no llegó con potencia ese remate. Bueno, queda la pelota para el número 20 del conjunto de San Nicolás, Escobar. Juega Escobar. Atención con este remate por parte de Diego Pereira. Balón ancha, salió desviado. Habrá balón, habrá pelota, habrá salida para el equipo del Unión Agrícola. Sí, señor. Poco todavía en el ataque del conjunto de San Nicolás. Sí, según una clara intención que espera más también qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede proponer el conjunto de Unión Agrícola y espera más. Pero bueno, capaz, tiene su proceso contra. Es que si es que mete con Unión Agrícola, de seguro después de eso va a tratar de reaccionar, pero hasta ahora el partido lo está manejando en lo regular el conjunto de San Nicolás, porque todavía no tuvo una clara Unión Agrícola, que es lo que busca, pero sin claridad. Va el equipo de la Unión Agrícola, peligro de gol dentro del área, engancha, pierna zurda. Brites, Fernando termina sacando al córner. Y lo decía, estaba buscando el conjunto de Unión Agrícola y qué buen ataque, qué bien lo hicieron en ese sector. Primero cómo paró el balón y después para el zurdazo y la buena respuesta del arquero. Y bueno, llegó primero, está avisando el conjunto de Unión Agrícola que ganó este tiro de esquina. Se va Jiménez, casaca número 11, para sacar el servicio de esquina, el lateral que va a levantar con la pierna zurda. Tiro libre de esquina para el equipo del Unión Agrícola. Señoras, señores, busca el primero del partido. Va Jiménez, centro con comba, atención. Figueiredo termina anticipando su compañero. Logró conectar también, pero de mala manera Ariel. Habrá salida para San Nicolás. Y no se hablaron ahí porque era claramente para Fernández. Y le sacó ahí el cabezazo. Bueno, por eso el reclamo entre ellos. Porque era bueno el centro, más en el segundo palo. Y bueno, intentos de la Unión Agrícola que hasta ahora no resultó para abrir el marcador. El partido está 0-0, señoras y señores. Sin emociones. En la ida había ganado San Nicolás por 1-0, por eso la ventaja que tiene a su favor el conjunto albiverde. Atención, va Soto, pica el jugador casaca 9, el futbolista Tobías Soto. Está atento también Jiménez, se queda con ese balón. Ya sale jugando para el equipo de la Unión Agrícola. Ahora, a ver, ese pase, la evolución, pero no estuvo bueno. Pero presiona y recupera por parte de Martínez. Martínez que apunta y dispara. Remate que bloquea en el defensor, sale Ferreira. Ahí está Brites, va Tiago, busca a Tobías, muy fuerte el pase, muy exigido. Ya está el arquero Jiménez. Sale Unión Agrícola. Ahora busca al extremo izquierdo, pero estaba en posición de adelanto. Banderina arriba, Ariel, totalmente anulada esta carga. Sí, señor. Bueno, no prestó mucha atención ahí, la línea. No estaba dándose posición prohibida el delantero del conjunto de Unión Agrícola. Mientras vemos que el árbitro Barbosa, sí está ahí, dice al arquero Vite que puede
ponerle el balón. Va a salir el arquero Fernando Brites. Va a sacar largo. Sí, señor, el guardameta Brites peina al defensor del Unión Agrícola. Va a ser córner, va a ser servicio de esquina. Posibilidad de buscar por arriba. El juego aéreo es para el Sport San Nicolás. Sí, señor, así mismo. Bueno, desvió ahí después de ese tiro largo del arquero y ganó este tiro de esquina. Córner punta derecha, corresponde para el equipo albiverde. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida el córner, el servicio de esquina. Tiago para levantar el centro. Brites se prepara para el envío, espera la autorización de Barbosa. Ahora sí, el pitazo de Barbosa, la autorización del juez. Va al centro. Atención, el rebote para Lisandro. Ahora sí saca como puede el defensor del conjunto de la Unión Agrícola, que tuvo un susto en esta jugada, mi querido Ariel. Realmente sí, porque nunca pudieron sacar ahí el balón. Y bueno, la buena respuesta, bloqueó todo ahí la defensa del conjunto de la Unión Agrícola. Y después la salida ahora que será de vuelta por el conjunto de San Nicolás, que ganó este saque lateral. Servicio manual costado derecho. Lorenzo Armoa ya pone en juego ese servicio manual, ese balón. Ferreira. Bueno, así mismo, ahí está. La media cancha está siendo muy disputado, eso hay que decir. Y hasta ahora lo decíamos, todavía poco en el ataque del conjunto de San Nicolás, que espera más y se le fue el balón. No pudo llegar, pero estuvo buena la intención del jugador del conjunto de Unión Agrícola. Balón será para el equipo del Sport San Nicolás. Lorenzo Armoa para cumplir el servicio manual costado derecho. Va a poner en juego el lateral derecho. El representativo del Sport San Nicolás, Jiménez, lanzándose al piso, termina sacando de vuelta al lateral. Se repite la acción. De vuelta lateral corresponde para San Nicolás. Armoa lentamente se va para este servicio. Partido que continúa sin emociones, 0-0. Es por el Club Unión Agrícola en este caso. Tiene 0. Es por San Nicolás, tiene 0. Saca la defensa. Bueno, Martín no pudo también. Se le fue la pelota, va a ser servicio de vuelta para el Sport San Nicolás. Armoa va a cumplir. Lorenzo ya pone en juego. Balón para Ferreira. Rodrigo tiene el esférico, va Ferreira. Pase para Escobar. Ferreira de vuelta. Avanza ahora de buena manera San Nicolás. Pone en este caso, sacando como puede Ángel Huarte. Intenta bajar Diego Silva. Se le fue ese balón. Habrá servicio otra vez. Servicio manual. De vuelta se va el número 2. Lorenzo Armoa. Que ya han sacado par de saque manuales en lo que va de este compromiso. Ya pone en juego. A ver, ya sale Unión Agrícola. El que pica en el círculo central es el jugador del Unión Agrícola, el 19, Figueredo. Figueredo se conecta con Martínez, que termina cometiendo falta y creo que se gana también la amarilla. Y bueno, se complicó solo ahí Martínez. No la para tanto. Y bueno, puse el codo bien cobrado para mí en la amarilla. Y también el mal pase a su compañero, porque le complicó solo Figueredo, creo, a Martínez, porque estaba solo y quiso ese pase bien por arriba hacer, y bueno, no le salió nada en esta jugada al conjunto de Unión Agrícola, que ahora hay minuto de hidratación, Blas Antonio. Bien, el amonestado, el número 9, Darío Martínez, sería el primer amonestado del partido, Ariel. El primer amonestado. Sí, estamos viendo este compromiso. Lo decíamos, Unión Agrícola que busca, pero sí le falta más claridad a la hora de atacar. De hecho, ya tuvo una buena ocasión. Y San Nicolás que espera y trata de aprovechar los contraataques, pero hasta ahora tampoco le salió mucho. Necesitamos viendo este compromiso. Más ganas que otra cosa el conjunto de Unión Agrícola, que está con la obligación de ganar el día de hoy para forzar a un tercer partido, Blas Antonio. Sí, señor. Señoras y señores, ambiente festivo ya se vive en la ciudad de Gribucoa. Bien sabemos que el próximo lunes la ciudad, el municipio, el distrito de Gribucoa celebra 23 años de distritación. Ya prácticamente también formando parte, sería ya con en este caso, la definición también del campeonato de la Liga Deportiva Gribucoa de Fútbol. El día de la fecha
Bien, ya se va recuperando y ya se va cumpliendo también el minuto de hidratación. Esto va a continuar. Va a salir Fernando Brites, el guardameta del Sport San Nicolás. Prepara ese tiro libre. Martínez fue amonestado entonces esa última acción. El centro delantero casaca 9, Darío Martínez, del Unión Agrícola. Sale ya jugando Brites. Balón para su hermano, el otro Brites, Tiago Era Núñez. Termina sacando con golpe de cabeza el número 2. Es Lucas González. Balón que queda en poder de Silva. Sale jugando. Diego tiene el esférico. Silva juega. Ahora el balón está en poder de Kevin Gamarra. A ver, Gamarra adelanta en forma equivocada. Presionando San Nicolás con Pereira. Va Diego Pereira. También entró en un embudo, en una zona muy congestionada. Por eso ya pierde. Recuperar Armoa. Deja para Estigarribia. Va Estigarribia. Va Lisandro. Bueno, disparó Lisandro. Bueno, no estuvo bueno el remate. Sí, señora, así mismo. Ahí está. Bueno, el intento. Está intentando más ahora y teniendo más el balón en el conjunto blanco. Va teniendo Lisandro. Balón de Estigarribia. Va teniendo el jugador de San Nicolás. Balón hacia la banda derecha donde pica otra Estigarribia. Lisandro que quiere. A ver, termina punteando el jugador del representativo del Unión Agrícola. Habrá lateral. Servicio manual costado derecho para el equipo del representativo de San Nicolás. Ya pone en juego. Balón que queda ahí para el defensor. Termina sacando con un puntín. El número 10 es Kevin Gamarra el que termina sacando a un costado. Habrá lateral de vuelta. Otro balón más para el equipo albiverde. El Sport San Nicolás. Va poniendo en juego de vuelta Armoa. Balón para Lorenzo Armoa. La marca por parte del jugador. Casaca número 17 es Marcos Fernández. De vuelta a servicio manual. Otra vez Armoa pone en juego ese balón. Termina ganando el jugador Estigarribia. Lucha. Ahora Soto deja para Escobar. Va Mitchell. Pierna zurda. Levanta el pelotazo para Núñez. Se proyecta en esta el 17. Apertura para el lateral. Va Núñez. Bien la hicieron. Viene el centro con la pierna zurda. Se le fue, dice el asistente. Se le terminó la cancha a Núñez. Una muy buena jugada colectiva. Aquí llegó San Nicolás. Sí, señores, se le terminó en la cancha ahí. Bueno, ahora sí, está teniendo más el balón el conjunto de Unión Agrícola, que está buscando al menos tener un gol y ya acariciar el título para tranquilizar un poco su juego también. Bien, gracias Ariel. Está sentido el futbolista del Club Unión Agrícola. El equipo alberrojo, tras ese encontronazo justamente ahí con el jugador de San Nicolás, termina en el piso Diego Silva, pero ya felizmente, ya gracias a Dios no pasó a mayores, ya está de pie también de vuelta Diego Silva, Ariel. Sí, señor. Bueno, ahí está, sale Diego Silva, que fue atendido entonces. Y creo que no va a continuar, no va a poder seguir. Ya realizó el cambio, ingresó el 3. El Nilson Florencio, que de hecho fue titular el partido pasado. Entonces ya hubo cambios para el conjunto de Unión Agrícola. Más bien entonces un cambio obligado, Ariel, por lesión. Tuvo que dejar el gramo de juego Diego Silva. Y parece que sí, grande, ya no daba más Silva. Así que bueno, cambios que ya realizó el conjunto de Unión Agrícola. Bueno, ya está Nilson Florencio a la cancha. Bien para la marca David Estigarribia. Termina sacando el defensor central de San Nicolás. Ese balón costado. Servicio manual que ya lo va cumpliendo. Unión Agrícola. Recupera Pereira. Sale Pereira para San Nicolás. Balón para Soto. Pica el 9. Se va con todo Tobías. Soto quiere ganar a su marcador. Va insistiendo. Balón que ya termina saliendo. ¿Va a ser el córner? Sí, señor. Va a ser córner. Mientras llegamos ya a los 25 minutos de esta primera etapa. Córner punta derecha corresponde para el equipo albiverde. Es para el Sport San Nicolás. Se va lentamente para cumplir el servicio de esquina. El número 10, prácticamente dueño de la pelota quieta en el conjunto de San Nicolás, Tiago Brites. Lentamente acomodando ese balón en ese último rincón del campo de juego. Autoriza Barbosa, árbitro principal. Brites para levantar. Centro, intentó una pirueta, hubo mano, dice el árbitro.
Entonces, totalmente anulada la carga. Va a ser salida para Unión Agrícola. Por ahí está el intento de Soto por el cobro de mano ahí y será salida rápida entonces para el conjunto Unión. Vamos a ver qué tal ahora, porque hace minutos ya que no va al ataque el conjunto local. Florencio participa. Ahí está el recientemente ingresado, su primera participación importante ya en el compromiso. Hace participar ahí al número 10 que intenta dominar Kevin Gamarra. Otra vez para Florencio, gana la raya, se frena. Florencio retrocede el pase ahí para Ugarte. Ugarte se equivoca, termina sacando el jugador Escobar. Casaca número 6 para él. Otra vez recupera Unión Agrícola con Ugarte. Florencio va teniendo el cuadro de Unión Agrícola hacia la banda derecha. Ahí hay una zona muy congestionada, por eso ya termina perdiendo y sale, ojo, va para el primero San Nicolás, está. Increíble, Lisandro Estigarribia, todo para definir, mi querido Ariel, termina fallando el remate de Estigarribia. Y qué buen pase, qué bien Estigarribia, porque intuyó que el balón iba ahí, fue a buscar, de hecho lo paró, pero le pegó incómodo, eso hay que decir, porque él fue justo en la corrida y no le pegó bien el balón, le tocó mal y bueno, perdió una clara oportunidad, era para estar más tranquilo también en el partido y el conjunto de San Nicolás y lo desperdició Lisandro Estigarribia. Bueno, podemos hablar de que este es el más claro, la posibilidad más clara, manifiesta de gol, mi querido Ariel, en el partido. Sí, en el partido, realmente sí, ya a los 27 minutos, 28, San Nicolás tuvo la primera clara realmente en el partido. Rodrigo Ferreira, pierna zurda, deja para Soto. Atención, Soto intenta acomodarse. Reclama a mano, pero el árbitro dice no pasó nada. Ya recupera Escobar. El que recupera ahora es el jugador del Unión Agrícola. Queda para Marcos Fernández. Se cae Fernández. A ver, el árbitro hace sonar el silbato, a ver qué indica. Porque hasta aquí no está indicando. Sí, ahora sí indica que es lateral, mi querido Ariel Acuña. Sí, señor. Bueno, me pareció que fue falta, la verdad. Que arrancó un poco tarde también ahí para pelear el balón el jugador del conjunto de Unión Agrícola. Bien, sale el defensor, balón que queda para el número 10, ahora el que pica, el jugador del Unión Agrícola, quería Darío Martínez, ya está el guardameta Fernando Brites, ya está para la salida, en este caso el guardameta Fernando Brites, pone en juego, balón arriba, Estigarribia intenta, Jiménez que está en la marca también, lateral izquierdo del representativo del Unión. Habrá balón para el equipo albirrojo, para el equipo del Unión Agrícola. El partido continúa 0-0, Ariel Acuña. Partido 0-0. Bueno, con algunas emociones, pero hasta ahí está siendo muy friccionado. Peleado, eso es la realidad. Porque cada disputa el balón también, lo disputan con todo. Y hasta ahora lo que más me gustó es Martínez, ahí está el 9. Es un jugador muy aguerrido. Está peleando todas, capaz no le está saliendo las cosas también, pero es la apuesta del conjunto de Unión Agrícola que busca y ojo con esta. Se complica Benita, atención con este remate de Martínez. No bueno, se confió el defensor, termina regalando también, prácticamente el ataque. Martínez no le pegó bien porque tenía el arco enfrente. Va a salir el guardameta Brites después de ese sofocón que fue producto de la confianza por parte del zaguero central que termina casi perdiendo y después termina perdiendo también ese balón. Estigarribia gana. Escobar, falta en perjuicio del volante central. Hasta aquí muy participativo también por parte de Michel Escobar, el volante central del conjunto del Sport San Nicolás. Sí, yo así mismo. Y bueno, si está el compromiso. Agradecemos a toda la gente que está viendo la transmisión. Si quieren comentar algo, mandar saludos a la gente. También seguro hay muchos familiares también viendo esta transmisión. Pueden mandar saludos, que en el instante también vamos a leer los comentarios. Va saliendo Núñez, va jugando con Brites. Thiago otra vez para Núñez. Soto el que quiere, no pudo. El despeje fue defensivo por parte de Pablo Núñez. Va a quedar para Florencio, deja para Kevin Gamarra, termina sacando. Ahora sí, Florencio complementa sacando largo. Va Martínez, Darío que quiere. Viene la marca otra vez. Benítez se deja para Estigarribia. Con un puntín habilita ahí para Armoa. Muy exigido el pase. Logró controlar bien por Armoa. Lorenzo deja para
el jugador Escobar. En el círculo central, el balón para Ferreira. Ferreira ahora para Soto. Va insistiendo San Nicolás. Viene la marca Florencio. Florencio pone a correr a Martínez. Esta que deja. Está atención buena, para Figueredo. Peligro de gol. Va Unión Agrícola. Levanta el centro. Arriba. Estigarribia. Sí, señor. Termina quedando con ese esférico Fernando Brites. Esta vez de contragolpe también se animó el equipo de Unión Agrícola. Y realmente sí, pero la resolución está... Otra vez creo que fue Figueredo, ¿verdad? Que no resolvió bien porque tenía el balón, tardó un poco el centro, fue un centro mal porque Martínez les esperaba ahí. Hasta ahora falta mejor resolución a la hora de atacar a Unión Agrícola porque oportunidades y espacios están teniendo en el partido Blasón. Recordamos el resultado de ida fue 1-0 para el equipo del Sport San Nicolás. Había ganado por la mínima diferencia. La obligación va por el lado de Unión Agrícola. Levantar ese 1-0 que tiene en el partido de ida en su contra. Atención, aquí se complica la defensa también. Va sacando Jiménez ahora sí. Bueno, después quedó sentido también el guardameta. Ahora sí el árbitro que para las acciones. Bueno, una mala comunicación allí entre los defensores y el guardameta. Porque fue con su compañero. Y bueno, no se hablaron. Falta de comunicación realmente ahí. Se complicaron solo. Así que bueno, era para el arquero. No sé por qué no le habló o capaz no le escuchó. Pero bueno, jugada ahora cortada, o sea, se para el juego. Y eso tiene también San Nicolás, que cada vez que llega o cada vez que aparece Ferreira también, que hasta ahora apareció poco, Blas, el buen mediocampista del conjunto de San Nicolás. Esta vez sí apareció bien ahí por el lado izquierdo. Y después el centro, el pase a su compañero. Y después de eso vino esa jugada, ¿verdad? Se está moviendo este compromiso. Partido cortado ahora. Pide asistencia. Y también el árbitro aprovecha para que se haga un minuto de hidratación. Aprovechamos para agradecer a los auspiciantes. Le agradecemos a Dulce y Salados El Vato, que se encuentra al lado mío en la cancha de Sport San Nicolás. A Casa Alex, que está en la entrada mismo de la ciudad de Irucua, y también a mucha gente que está viendo esta transmisión, también a Robinson, muchas gracias al amigo Enzo Miranda que se encuentra en el centro mismo de Irucua, y Materiales de Construcción Ciudad Nueva, sí señor, le agradecemos también por el auspicio. Así que hay mucha gente que está viendo esta transmisión en esta tarde calurosa, Blas Antonio. Sí, señor, el árbitro que otorga pausa en este compromiso. Es la segunda vez que está otorgando esa pequeña pausa para la hidratación correspondiente. El partido que continúa sin emociones, 0-0, pero ya con algunas aproximaciones. Ariel ya tuvo Unión Agrícola algunas aproximaciones, también San Nicolás. Y también San Nicolás, aquella de Lisandro Cigarilla también, que no supo aprovechar la oportunidad frente al arco. Y así de movimiento se va a reanudar el partido, ya llegando ya de a poco también a los 35 minutos la central. Bien, gracias Ariel. Señoras y señores, va a continuar el compromiso después de la hidratación. Ya se cumple ese 1 minuto de pausa por parte del árbitro. Bien, va a continuar el juego, va a salir con esa pelota, con esa suelta direccionada el equipo de la Unión Agrícola. Barbosa ya pone en juego otra vez, deja el balón para Ugarte. Ugarte levanta la cabeza, o levanta también el pelotazo largo, busca a Diego Figueredo, queda para Florencio. Florencio busca a Martínez, golpe de cabeza de Benítez, queda para Florencio en la lucha, termina recuperando Florencio. El balón de Nilson Florencio, rebota en el jugador de San Nicolás. Reposición manual para el equipo del Unión Agrícola. Se va Ugarte. Balón para el jugador Martínez. Darío para Florencio. Recupera el equipo de San Nicolás con Lisandro. Astigarribia hacia la banda derecha. Apertura para Astigarribia. Pica ese balón. Quiere ganar en velocidad a su marcador. Atención con esa carga del conjunto del Sport San Nicolás. Termina saliendo el conjunto del Unión Agrícola. Ya sale con balón dominado.
El balón queda para Jiménez. Jiménez, adelanta el esférico, quería Marcos Fernández. Habrá lateral, dice el juez. Servicio manual para el equipo del Unión Agrícola. Sí, señor. Mucha gente viendo la transmisión. Le mandamos saludo a Ignacio Barrios, que dice saludos. Vamos, Ignacio Barrios. Después está Abel Martínez. Vamos, Unión. Basilio Vera. Vamos, mi ídolo. Alicia. Vamos a Nicolás Dizi. Después está David Coronel. Fuerza, mi sobrino Junior Alexander. Desde Salto también viendo la transmisión. A toda la gente que está prendida a Pulse por Más. Bien, gracias a la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión y en especial a los que se van reportando con su comentario, con su mensaje. Va teniendo el balón en su salida el equipo del representativo del Unión Agrícola. Ugarte juega, balón hacia la banda derecha para Diego Figueredo. Este es Diego Figueredo, juega en forma equivocada. Estigarribia bien, firme en la marca. Está atento también el zaguero central. Hasta aquí de buen partido de David Estigarribia, complementándose muy bien con Lorenzo Benítez, el número 3 con el número 14. Va hacia la banda derecha Lisandro, levanta el centro, media altura. Ya está Junior Jiménez, el guardameta. Sí, señorita. Bien, Lisandro también está participando ahora en el ataque. Y ahora se viene otra vez Unión Agrícola. Lo decía en el ataque anterior, por ejemplo, la imprecisión de Figueredo, que mostró eso todo el partido, nunca supo aprovechar el ataque. Bien, gracias Ariel. Ya sale San Nicolás. Ferreira juega para Lisandro. Estigarribia domina. Va Lisandro. Otra vez se apoya ahí con Ferreira. El zurdo tiene la pelota. Hace participar a Soto. Tobías quiere. Soto quiere dominar ese esférico. Va Tobías. La deja ahí para su compañero Núñez. Otra vez Ferreira. Ferreira engancha. A ver si se anima y le pega allí de zurda. Atención, remate colocado. Termina para Núñez el rebote. Quería Brites. Balón para Tiago. Domina bien Tiago. Levanta el centro para Soto, el cabezazo. Ganó aquí Soto, desvía el arquero al córner. Ariel, llega aquí San Nicolás. Sí, esta vez en el bueno, y con esto también logra este cabezazo. De hecho iba para afuera, pero el arquero no quiso complicarse y con esto mató a tiro de esquina. Habrá córner, punta derecha, corresponde para el equipo albiverde, para el representativo del Club de Sport San Nicolás. Acomoda una y otra vez Tiago Brites para levantar el centro. Ya está Estigarribia, está Benítez, los cabeceadores de San Nicolás. También se suma Ferreira. Viene el centro, sobre esa pelota termina sacando el defensor. Queda para Martínez. Darío baja muy bien con el pectoral. Va llevando hacia el costado derecho ese balón. La marca de Aramoa. También está Escobar le enciman en la marca. Continúa el jugador Martínez. Retrocede ese pase ahora porque le presionaron para Florencio. Va el 3. Florencio levanta la cabeza a ver si mete un centro. Prefiere jugar en forma corta. Balón para Diego Figueredo. Figueredo así levanta el centro. Martínez, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Unión Agrícola! Martínez. ¡Gol del Club Unión Agrícola, señoras y señores! Jugada colectiva, centro para que aparezca allí Darío Martínez, anticipando su marcador, aplica el cabezazo, más bien fue un frentazo, pelota adentro, golpea Unión Agrícola, pone el primero del partido, señoras y señores, por Darío Martínez, casaca 9, Unión Agrícola 1, Sport San Nicolás 0. Sí, señor. Llevó solo. Estaba por decir que le faltaba compañía porque él. Después giró el balón, bueno, el toque del defensor y ahí recuperó el 3, Florencio.
posibilidad, pero él no mandaba ni un buen centro hasta este momento. Y qué buen centro, más bien mérito del delantero de cómo se tiró el cabezazo, porque fue perfecta la ejecución, en la esquina también, y sin oportunidad para Arvite, fue un golazo, y todo mérito del 9 Martínez, que ahora sale un poco sentido también, sintió algún golpe por ahí, pero hay que decir, todo este gol fue mérito del 9, que ahora se pone al frente del conjunto de Unión Agrícola con este golazo. Sí, señor, creo que más bien el golpe sufrió ahí en el festejo Ariel Acuña. Y parece que sí, porque en el gol no se notaba nada después en el festejo. Pasó algo ahí con sus compañeros y bueno, ahora salió para ser atendido el buen jugador que tiene el conjunto de Unión Agrícola. Sí, señor, a ver, ¿a los cuánto del gol marcamos? ¿A los 40? Sí, señor, fue a los 40 minutos el gol del conjunto de Unión Agrícola. Bien, Unión Agrícola 1, San Nicolás 0. Bueno, con este gol, entonces, en el global emparejado Ariel Acuña. En la ida también fue 1-0 para el equipo de San Nicolás. Ahora ganó parcialmente 1-0 el equipo del Unión Agrícola. Es decir que paridad total hasta el momento en el global. Sí, así mismo, en el global, empatado, entonces, según está homologado, entonces va al tercer partido. Eso es lo que nosotros estamos. Vamos a verificar bien. Por la categoría primera sí sabemos, pero la categoría sub-20 puede variar. Entonces vamos a confirmar bien ese ahora de vuelta. Pero así estamos viendo este compromiso. Ahora está haciendo su trabajo el conjunto de Unión Agrícola. Va Garay, levanta Garay. Atención con esta carga de vuelta. Unión Agrícola, viene la marca. El jugador Benítez termina sacando Núñez. Florencio presiona. Otra vez Núñez con golpe de cabeza. Queda para Ferreira. Sale jugando Ferreira. Balón para Thiago. Brite tiene ese esférico, domina bien el 10. Levanta ese centro, cruza el balón. Quería Pereira, pero ya está la marca por parte del número 2 que termina sacando a un costado el futbolista Lucas González. Habrá balón, habrá pelota para el conjunto de San Nicolás. Y bueno, bajó un poco el nivel de lo que fue el partido pasado. Hoy parece que entró más para esperar y ahora no le salió el juego y está perdiendo por 1-0. Va Luis Núñez, 2 más, dice el cuarto árbitro, Ariel Acuña, es decir que vamos al minuto 42. 47, sí, señor. 47. Así que, bueno, fue un partido, hay que decir, dinámico. Por momentos se sintieron también el calor de los jugadores. Eso hay que decir, se siente bastante acá en la cancha. Y bueno, hasta ahora está haciendo su trabajo el conjunto de Unión Agrícola, que ya consiguió el primer objetivo, que era hacer el gol. Bueno, Figueiredo lucha. Bien, Escobar en la marca, termina sacando un costado ese balón. Lateral para Ugarte, lateral para Unión Agrícola. Se va lentamente el jugador Ángel Ugarte, ya pone en juego. Ahora sí, el balón está en poder de Figueiredo, el que metió el centro para el gol justamente de Martínez. Otra vez se va Ugarte para el servicio manual hacia aquel banda de juego, hacia el costado derecho. Bueno, deficiencia. Deficiencia. Sí, señor, de Ugarte. Y bueno, ya le corresponde al conjunto de San Nicolás. Balón de Brites, Thiago adelanta ese esférico para Soto, lucha Soto, gana bien por Soto, lleva ese esférico, atención con este avance San Nicolás porque Soto se anima, va para Lisandro, ahí está Lisandro, bueno, no pudo, bueno, será córner, sí. Finalmente córner. Señor. Parecía que era una mano, pero tampoco reclamó los jugadores, nadie dijo nada, y será tiro de esquina y el árbitro también que estaba cerca. Habrá córner punta derecha, señoras y señores, córner, servicio de esquina para San Nicolás, que busca el empate antes que termine esta primera mitad, que ya está despidiéndose, ya se juega minuto de recuperación, minuto 47, 2 minutos más había indicado el cuarto árbitro, ahora sí autoriza Barbosa, el árbitro principal, levanta esa pelota arriba, ese esférico, sobra, Soto no pudo, a ver Martínez si deja, bueno, recuperó el jugador de San Nicolás. Bueno, Florencio también sacando un costado. Ahora lateral para San Nicolás, dice el árbitro. Esto está a punto de terminar su primera mitad. Ella mira sobre
Otra vez el centro, busca a Soto, queda para Lisandro. Saca la defensa, ya hubo mano, hubo falta. Cobró falta en ataque. Habrá salida y puede ser ya el último del partido. Ariel va a terminar esta primera etapa. El partido indica que gana Unión Agrícola con el gol de Darío Martínez. Indica que gana 1-0 al Sport San Nicolás. La figura de esta primera etapa fue el que más buscó y consiguió hacer el gol, el 9, el centro atacante del conjunto de Unión Agrícola. Jiménez saca, balón que va a quedar en poder de Marcos Fernández. Ahí está Fernández. Bueno, le presiona y le forzó el error. Lorenzo Armoa está ya con la pelota para el servicio manual. Ya juega con Ferreira, otra vez Armoa. Ferreira, el capitán del conjunto de San Nicolás, tiene el esférico. Pisa el balón. Ferreira. Va Ferreira, le presiona Fernández. Juega hacia atrás para Estigarribia. David Estigarribia. En esta le roba la pelota. Atención, va Fernández. Marcos engancha para su derecha. Este es Fernández. Marcos levanta el centro. Pelota arriba. Está el segundo, el cabezazo. Fernando Brites está atento, Ariel Acuña. Y enhorabuena la intención. Todo mérito de Fernández, que consiguió recuperar la línea después del centro. Y bueno, no cabezó. Le faltó potencia porque estuvo bien. Bueno, terminó la primera etapa. Unión Agrícola está ganando 1-0 los primeros 45 minutos de este gran final. Bueno, hacemos una pequeña pausa, Blas, y ya retornamos en instantes.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa de este partido vuelta, final vuelta entre el conjunto de Unión Agrícola versus Sport San Nicolás. Está ganando por 1-0 el conjunto que hoy es local, sí, conjunto de Unión Agrícola. Así que bueno, quedan otros 45 minutos. Vamos a ver qué tal el desempeño de esta segunda etapa. Hace mucho calor, hay mucha gente también ya ahí alrededor de la cancha, ya llegando también a poco. Ya se dio nomás el inicio de esta segunda etapa. Contigo, Blas Antonio. Sí, gracias, Ariel. En marcha la etapa complementaria, etapa de cierre. Se le fue la pelota en esta oportunidad a Marcos Fernández. Habrá salida para el Sport San Nicolás. Este es el arranque de este segundo tiempo. Etapa complementaria. El partido lo está ganando parcialmente 1-0 el Club Unión Agrícola con el gol de Darío Martínez, que está igualando la serie. Sale Fernando Brites, levanta el pelotazo que cae en el círculo central, peina Soto, balón que queda ahí para Pereira. Va insistiendo ahí Estigarribia, Lisandro, que se cae. No hubo falta, dice el árbitro. Ya sale Unión Agrícola. Balón hacia adelante. Termina sacando con golpe de cabeza Benítez. Florencio el que lucha ante la presencia de Ferreira. Ferreira pierde. Florencio recupera el balón ahí para el número 17 que avanza hacia la banda derecha. Apertura para Fernández. Levanta Florencio. Centro por arriba. Sobra la pelota. Quería Diego Figueiredo. Va a quedar para Garay. Ahí está Garay. Domina ese esférico Garay. Va teniendo hacia la banda izquierda. Bien por Garay para ganar a su marcador. Mete el centro. Atropella Fernández. Va insistiendo Unión Agrícola. Ahí está Martínez. Bueno, a ver, va a ser córner. Ahí peleando. También la pasividad en la marca de San Nicolás, que está dejando mucho espacio. Sí. Calibra un poco ahí. La puntería. Unión Agrícola puede hacer de segundo. Marcos Fernández se va lentamente para esta reposición desde la esquina, córner, punta derecha. El centro defectuoso, ¿eh? No pasó nada. Horrible. Entró con todo el equipo de la Unión Agrícola. Quiere el segundo, va Florencio. Pierde Florencio ante la marca ahí de Estigarribia. Balón que pica, queda ahí en la lucha ahí por parte de Ferreira. Gana Ferreira. Queda para Brites. Balón adelanta para Soto. Bien, el asistente levantó el banderín. Bueno, que entró con todo Ariel en este segundo tiempo. Partido dinámico. Unión Agrícola que quiere el gol tranquilizador para que pueda ir ya manejar mejor el partido. Peina, Martínez pica. El jugador Garay, pero ya salió la pelota. Va a ser saque de portería. Saque de meta, saque de salida para San Nicolás, que ya sale jugando. Pelotazo de Lorenzo Benítez. Balón que va quedando ahí para Michel Escobar. Busca a Soto. El salto de Soto. Reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Recupera Garay, pero recuperó con falta. Ahora sí se sanciona la infracción. Habrá tiro libre para el conjunto del representativo del Sport San Nicolás. Sí, señor. Así mismo. Ahí está. Bueno, rápidamente juega ahora el conjunto de San Nicolás, que está perdiendo pelotas tan fáciles. Y está dejando espacio. Ahora el pase no estuvo bueno, recupera Estigarribia. Bien para la salida David Estigarribia. Balón que ya está en poder del jugador Armoa. Ferreira pierde ante Garay. Ahí está Garay. Mano, dice el árbitro. Habrá pelota para Unión Agrícola, que tiene esta posibilidad de cargar. Se va lentamente el número 16, Pablo Núñez. Núñez se va a encargar de este tiro libre. Ya va pisando Martínez. Fernández también en el área de San Nicolás. También está Diego Figueiredo pisando prácticamente el área mayor. Tiro libre que corresponde para Unión Agrícola. Ahí Pablo que levanta el centro, busca a Figueiredo. Bueno, el centro muy fuerte, impreciso. No pudo llegar Fernández. Habrá salidas para San Nicolás. Está perdiendo el balón y otra vez ahora tiene en su mano el Unión Agrícola. Va Unión Agrícola. Ya va ganando el servicio de esquina finalmente. Ya va jugando.
El balón que ya está para el equipo del Unión Agrícola. Garay le apunta y dispara. Bueno, no pudo calzar de buena manera ese balón Garay en esta oportunidad. Y no sé qué le pasa a San Nicolás porque está siendo muy pasivo en la marca. Lo vuelvo a decir, pero así es. Y no le está saliendo la cosa y Unión Agrícola no está pudiendo aprovechar, por ejemplo, la oportunidad que tuvo ahora, que estuvo muy buena la oportunidad, por ejemplo, la jugada la hicieron, pero el remate fue, le faltó potencia al remate. Tiene Ferreira. Rodrigo juega. El capitán adelanta para que pueda participar Lorenzo Armoa. Bueno, muy fuerte, exigido el pase. Va a salir Unión Agrícola. A ver qué pasó, se le fue el banderín al asistente, señor Alberto Ortellado. Ahora sí, servicio de costado. Corresponde para el equipo del Unión Agrícola. Jiménez para jugar. Jiménez para cobrar. Ahí ya pone en juego. Balón para Escobar, que peina. Ferreira el que quiere. La marca aquí por parte del jugador Martínez. Bien para la marca Núñez. Juega con Soto. Va teniendo Soto. Tobías. Deja en forma corta el balón para Brites. Va teniendo Thiago. Levanta el pelotazo largo arriba. Atención. Golpe de cabeza del defensor. Baja bien aquí Fernández. Marcos juega. Balón para su compañero que está destapado. Es Figueredo. Avanza Unión Agrícola. Va Figueredo. Benítez en la marca. Queda para Escobar. Mitchell. Sale con Ferreira. Ferreira. Está destapado Armoa. Pelota para él. Le exige un poco a Armoa, pero llega al balón. Otra vez Mitchell Escobar. Sale Mitchell. Pide compañía. Abre con Estigarribia. Balón para David. Ahora Luis Núñez. Sale lateral izquierdo. Apertura para Núñez. Bien por Núñez. Se proyecta en esta. Juega con Soto. Va Soto. A ver si se anima. Va Soto en cara. De puntín saca el defensor. Sigue Soto. Ahora Garay en la marca. A ver qué pasó. Y no lo sé. Parece que hay lesión grave de uno de los jugadores del conjunto de Unión Agrícola. Y recordemos que la vez pasada tuvo ese inconveniente Unión Agrícola porque todos los cambios fueron por lesión. Y parece que ahora va a ser un cambio obligado de vuelta a Blas Antonio. En la primera etapa también fue un cambio obligado, dicho sea de paso. No sé, son situaciones que a veces se presentan en el partido y uno no tiene nada que hacer en ese sentido. Y bueno, ya estamos viendo seguro el banco, el DT del conjunto de Unión Agrícola. Creo que en ese despeje se forzó de más. Se forzó de más, sí. El defensor Ariel termina sufriendo la lesión muscular. Y sí, se ve que siente mucho porque ahí está siendo atendido el jugador del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, así estamos viendo este compromiso. Recién van 7 minutos 52 del partido. Así que, bueno, falta mucho todavía el compromiso Blas Antonio. Bueno, está sentido el futbolista. Casaca 16, Pablo Núñez, en ese despeje. Y bueno, creo que no va a poder continuar ya nada más lo de Núñez. Y estaba haciendo un buen trabajo. Es uno de los centrales Blas Antonio. Estaba haciendo un buen trabajo realmente. Núñez es uno de los buenos centrales que tiene. Tarjeta amarilla para Soto. Y para el 17 de... 17. Se discutieron ahí porque fue en aquella jugada con Soto que se lesionó. Entonces parece que algo le vino a decir. ¿Quién es, Garay o Fernández? Marco Fernández. Sí. Y todavía Soto. Entonces, los dos amonestados ahora en el partido. Con mucha discusión por medio. Y también vienen todos ahí. El arquero también está tratando ahí. Bueno, ya fue retirado nuestro jugador y todavía no movió el banco, el conjunto de Unión Agrícola. Parece que va a esperar hasta el último. Sí, justamente a eso me iba Ariel. Creo que le van a aguantar a Núñez, que está lesionado, a ver si por ahí se recupera, porque hasta aquí no ha ordenado, por lo menos para
calentar ahí a algún hombre de banca. Bueno, continúa el partido, señores. Momentáneamente se queda con 10. Unión Agrícola a Florencio. El balón para Martínez. Viene la marca de Estigarribia. David sale jugando. David Estigarribia pone, en este caso, pausa en el compromiso. Pausa para jugar con su compañero. Va a ser para San Nicolás, dice servicio manual. Hacia el costado izquierdo en su salida. Ahora sí ya a jugar. Este es el jugador Brites. Balonazo arriba, golpe de cabeza de Pereira. Termina peinando ese balón Ugarte. Despeja Jiménez. Ahora sí otra vez. El jugador Alexander Jiménez. Brites. Brites para San Nicolás. Levanta el pelotazo largo. Busca a Soto. Despeja Ugarte. Balón que queda para Figueredo. Recupera Escobar. Escobar para Brites. A ver, Brites juega. El pase a ver para quién. Termina anticipando el jugador de Unión Agrícola. Queda para Figueredo. Marcos Fernández era el que despejaba. Benítez con golpe de cabeza. Devuelve ese balón. Va para San Nicolás en este avance. Ugarte ahora sí. Termina Garay. Bueno, están maltratando mucho a la pelota, ¿eh? Y realmente sí. Así mismo, porque son despejes, tiros a cualquier parte. No hay una claridad de juego. Al menos hacer 2 o 3 pases seguidos. Tocar bien. El partido está tomando forma así. Más bien es muy disputado. Está siendo muy friccionado en este momento la central. Ugarte baja, balón para Garay, ahora sí, a ras del piso, va tocando Unión Agrícola, balón para el jugador Fernández, otra vez Florencio. Nilsson pierde, ya recupera Brites para San Nicolás, va Brites, ahora sí, la marca fue bastante firme por parte de Garay, termina ganando el servicio manual, va a corresponder para el jugador Brites. Al final ingresó de vuelta 16, Blas Antonio ya se encuentra de vuelta en la cancha. Perfecto. Le aguantó hasta el último, se recuperó el zaguero central, ya de vuelta con 11. Unión Agrícola, Marcos Fernández. Va sacando a un costado ese balón. Habrá pelota para Unión Agrícola. Ya se va cumpliendo casi 12 minutos de este segundo tiempo, Ariel. El partido está 1-0 a favor del Unión Agrícola. Sí, señor, y hasta ahora San Nicolás tampoco muestra signos de que quiere llegar al empate, o sea, le está costando más. Falta más participación del capitán mismo, está siendo poco participativo el buen mediocampista Ferreira, también se espera más de Soto, poca participación en el ataque del conjunto de San Nicolás, Blas Antonio. Sí, San Nicolás que prepara el primer cambio, Ariel, ya mueve banca Pablino Barrios, DT del Sport San Nicolás, creo que ahora sí ya se va a autorizar el primer cambio en el conjunto del Sport San Nicolás. Señor, se prepara el 19, Brian Viera, que la vez pasada también ingresó en la segunda etapa, y sale Estigarribia, que era uno de los que estaba en la banca la vez pasada y la titularidad. Recordemos aquí la oportunidad que tuvo en la primera etapa, más que eso tampoco hizo mucho el delantero, el extremo delantero que tiene el conjunto de San Nicolás, que abandona ahora la cancha. Gracias, Ariel, ya está Brian, ya está Viera, sale Lisandro Estigarribia, centro. Por abajo termina sacando otra vez al córner el jugador Pereira. Habrá balón. Otro servicio de esquina corresponde para el equipo de la Unión Agrícola que se va instalando en zona antagónico en busca del segundo tanto tranquilizador en este compromiso. Gana Unión Agrícola 1-0. Busca el segundo. Atención, saca la defensa como puede. Va a quedar para Florencio. Termina sacando ahora el jugador de San Nicolás. Ferreira cambia ese balón hacia la zona derecha. Balón para Soto. Domina Tobías. Levanta la cabeza Tobías. Ahora también levanta el centro. Pelota para el jugador Brites. Baja con el pectoral. Atención. Se acomoda dentro del área. Saca la defensa, pero ya pone el pecho también a la situación. Termina sacando. Balón arriba. Va a quedar para el jugador Estigarribia que saca con el cabeza. A un costado habrá pelota. Servicio mano al costado derecho para el equipo del Unión Agrícola. Bueno, ahí forzó eso Martínez de vuelta, el peleador delantero que tiene el conjunto de Unión Agrícola. Después se viene el partido de fondo, la categoría primera también. Se define el día de la fecha. Veremos también porque hay posibilidad de ir a un tercer partido en caso de otra paridad en esta segunda gran final, mi querido Ariel. Todo puede pasar el día de hoy, pero sí, ya hay una gran preparación acá en la cancha, la gente llegando, bueno, en la liga también preparando todo, en caso de que haya premiación, así que todo puede pasar realmente el día de hoy. Tiene Ferreira para
el equipo de San Nicolás. Ferreira le pegó. Travesaño y afuera. Qué lindo remate por parte del número 8 que tuvo espacio. Le dejaron le dejaron pensar, digo bien. Sí, y esta señor sabe pegar, Ariel. Y ya pedíamos por él porque estaba un poco apagado en el partido el capitán Ferreira, que sabemos que tiene una muy buena pegada, un buen zurdazo. Y cómo fue bajando el balón, uno veía y tocó ahí el palo, el sonido metálico, como suele decir también. Y bueno, no entró por poco, casi. Tuvo para empatar el partido el conjunto de San Nicolás. A ver, está sentido el jugador del Unión Agrícola. Ariel, creo que es el número 10. Es Kevin Gamarra. Si no me equivoco, el que está sentido. Bueno, la vez pasada también salió por lesión. Parece que viene acarreando. Sí, justo en ese lado izquierdo del tobillo. Y obligado a cambiar de vuelta el conjunto de Unión Agrícola. A ver, la banca justamente del cuadro del Unión Agrícola, Ariel, sí, ¿quiénes integran? El arquero suplente Juan Caballero, después está el 5 Marcos Leiva, después está el 4 Rodrigo Ramírez, el 18 Oscar Gil, y después está el 8 Fidel Santa Cruz y el 14 Leandro Suárez. ¿Y quiénes son los suplentes? ¿Quiénes son los que tiene a su disposición Pablino Barrio, el DT de San Nicolás de la banca? Sí, señor, el 12 Arnaldo Domínguez, después está el 16 William Ayala, después está el 15 Matías Ayala, después está el 5 Freddy Gaona y el 18 Alex Mareco. Perfecto. Ya había ingresado Brian Viera. Sí, señor, y en el conjunto de Unión Agrícola, Florencio. Ya había ingresado también, Nilson Florencio. Sale Jiménez, balón arriba, intenta bajar el jugador y lo hizo Martínez, el autor del único tanto hasta el momento. Va Martínez, gana la raya, a ver qué hace Martínez. Buena marca por parte de San Nicolás desde el fondo. Termina saliendo, Soto deja para Escobar para Ferreira, el capitán tiene el esférico, engancha bien, sale con pelota dominada San Nicolás. Ferreira, balón para Brites. Ahí está Brites. Deja para Soto. Brites otra vez. Que bien la hicieron en esta. Una buena pared. Brites se frena. A ver, ¿para quién? Para Ferreira. A ver, Ferreira le pega. Esta vez bloquea la defensa. Va a ser córner. Sí, el con San Nicolás ganó este tiro de esquina. Como el que tal lo aprovecha por la vía. Se va para cumplir. Besa la pelota Tiago Brites. Casaca número 10. Tiago para cumplir, Brites para levantar, autoriza Barbosa, Brites centro, segundo palo, golpe de cabeza por parte del defensor. Atención con este remate, donde estaba Jiménez, sin ninguna dificultad se queda con ese remate, Ariel. Sí, señor. No se apura para nada. Y bueno, ¿qué pasó? Retención. Tomó la pelota y después soltó y vuelve a tomar, por eso le sanciona, creo. Bueno. Bueno, y tarjeta amarilla para el arquero. Bueno, confusiones ahí en el reglamento. Y primero agarró el balón el arquero y después echó de vuelta. Entonces, y bueno, el reglamento entonces era un tiro indirecto. Y tarjeta amarilla. Ahí está, tiro indirecto y tarjeta amarilla. Porque en la otra ocasión puede ser que cobre córner. Esto es detención. Pero en este caso no es retención, Ariel, sí. No es retención. Es que agarró el balón. Doble toque sería, dos veces agarró la pelota. Agarró, después soltó, después vuelve a agarrar, por eso le sanciona. Bueno, tiro libre indirecto para San Nicolás. Confusiones ahí del arquero que quiso comer algunos segundos y mira lo que consiguió ahora Blasón. Bien, tiro libre para San Nicolás, señoras y señores. Ferreira se perfila, está también Tiago Brites, veremos quién. Creo que es para el jugador Ferreira. Ferreira le pegó, cerrado. Bueno, no pasó nada en esta acción, mi querido Ariel Acuña. Y bueno, San Nicolás dejó pasar una buena posibilidad. Sí, señor. Bueno, para mí que era mejor otra opción de preparar bien la jugada, porque desde ahí se lo veía complicado, la verdad. Así que bueno, será salida ahora del arquero del conjunto de Unión Agrícola. El guardameta Jiménez ya saca largo. Florencio Nilsson no pudo peinar. El que pudo sí es Figueredo. Ahora sí Florencio. Nilsson juega.
De vuelta para el futbolista casaca 17 es Marcos Fernández. Fernández, digo bien. La devolución para Florencio, para Fernández. Una buena pared, avanza Unión Agrícola, va a ser córner. Unión Agrícola. Punta derecha para el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida. Este servicio desde el último rincón para el equipo de la Unión, que hoy se oficializa de local también aquí en la cancha de la Liga de Iribucuá. Viene el centro, pelota arriba. El guardameta Fernando Brites ya sale jugando, busca directamente a Soto. Bien para la marca por parte del número 10, el futbolista Kevin Gamarra. Señor, la defensa del conjunto de Unión Agrícola haciendo su trabajo. Señoras, señores, gana 1-0 Unión Agrícola, está forzando. Creo que el tercer partido veremos también cómo se define esta gran final. Aquí tiene la pelota Ferreira. El capitán domina. Ferreira y la carga centro por arriba. Golpe de cabeza por parte del número 6. Por parte de Ángel Ugarte. Va insistiendo Pereira. Pica el 19 Viera. Bueno, se le terminó la cancha. El árbitro otorga pausa para la hidratación. Ariel Acuña. Señor, porque ya estamos yendo al 65, ¿verdad? 65 del partido. Así que bueno, minuto de hidratación para el... Sigue todavía el compromiso por 1-0 Unión Agrícola, hasta inclusive para hacer 2 goles. Bueno, vamos a ver primeramente al conjunto, bueno, a la gente que está viendo la transmisión el día de hoy. Primeramente a Novedades Robinson, muchas gracias al amigo Edinson Miranda que se encuentra en el centro mismo. Que está al lado mismo. Le agradecemos acá a Sales, que se encuentra en la entrada mismo de Iribucuá, y también a Nueva Material. Agradecerles por en este momento, San Antonio. Bien, el partido está ganando parcialmente 1-0 el conjunto albirrojo, el equipo del Unión Agrícola. En la serie está igualado, Ariel Acuña está 1-1, entonces hasta el momento sin sacarse diferencia en lo global, pero todavía también falta minutos importantes a este compromiso, a este partido. Veremos la reacción también por parte del equipo de San Nicolás, a ver si llega al tanto del empate en este compromiso y así para por lo menos entonces ya coronarse campeón en esta categoría sub-20, campeonato oficial de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Después se viene el partido de fondo, categoría primera, donde van a estar animándose los dos equipos, el representativo, dueño de casa, Sportivo Iribucuá ante el Sport San Nicolás. Recordamos que en ese primer partido fue paridad de 1-1. Bien, va a arrancar otra vez, o sea que se va a reanudar el juego, que está paralizado por la hidratación. Y va a salir el arquero del conjunto de Unión Agrícola, bueno, que está ganando 1-0 por la mínima. Jiménez para sacar, ya autoriza Barbosa, ya saca Jiménez. Saca como puede Escobar, termina también sacando fuerte y arriba Núñez. El zaguero central que saca con un balonazo arriba. Así mismo, no quiso saber nada, mandó atrás. Bueno, se viene otro cambio, y cambio de centrales de igualito como la vez pasada, pero esta vez al revés, porque era titular el 15. El 15 es Freddy Gaona, y ahora abandonó la cancha el número 14. Matías Ayala, entonces el que ingresó. La que saca 15 sería. Sí, Matías Ayala. Ahí está, corrijo. Salió Gaona. No, Estigarribia, David Estigarribia. Ahí está el cambio central que realizó también así la vez pasada el Paulino Barrios en el juego. Bien, gracias Ariel. Ya está a la cancha Matías Ayala, ingresó por David Estigarribia el cambio.
Señoras y señores, continúa el partido. Ahí va teniendo la carga del equipo del Unión Agrícola Centro. Bueno, no pasó nada, ya está en poder de Fernando Brites. Ya saca a Fernando. Balón que cae ahí dentro del círculo central. Florencio lucha. Baja con el pecho. El jugador Soto para Ferreira. Ferreira para Brites. San Nicolás, la posición del balón. Va teniendo Brites, se engancha y se va el 10. Atención, profundiza el pase. Ya queda en las manos de Junior Jiménez. Sí, señor, tuvo buena la inicio, hizo todo bien Brites. Y bueno, ahí en el pase no interceptaron sus compañeros. Balón que pica, atención, peligrosamente sale el arquero Brites. Viene, está atento Brites también. Ya sale jugando con Luis Núñez. Luis Núñez para Ferreira, otra vez Núñez. Ahora Brites, va Thiago. Brites, el pase corto ahí para Ferreira. Ferreira, pierna zurda, abre hacia donde está Armoa. Lorenzo intenta jugar de primera. Ya recupera Jiménez. Jiménez levanta con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Ayala. Balón que queda ahí dentro del círculo central para el jugador Michel Escobar. Ferreira de vuelta. Este es el jugador Ferreira de puntín. Para participar también ahí Lorenzo. Ahí está Lorenzo. Centro por arriba, atención. Balón que va a picar y que va a quedar también en poder del futbolista casaca número 10. Es el jugador Thiago Brites. Ahora Soto avanza con Luis Núñez. A ver, Núñez ya le roba la pelota, termina sacando a un costado. Va presionando ahora el Sport San Nicolás. Quiere el empate. Sí, señor, y prepara otro cambio. Oh, no, el conjunto de San Nicolás sí. Sí, otra vez. Otro cambio para el conjunto de San Nicolás. Pereira, que va a mantener la cancha. Vamos a ver quién ingresa en el conjunto de San Nicolás. Bien, casaca número 5 el que ingresa ahora, a ver. 5 sería Freddy Gaona, entonces. Gaona, que ya se encuentra en la cancha. Bien, Gaona por Pereira, entonces el cambio, Ariel. Fue el mismo cambio de la vez pasada también. 5 por 7 es el cambio en el conjunto del representativo del Sport San Nicolás. Ya pone en juego ese balón. Va recuperando aquí Núñez. Va Núñez. Balón ya está en poder de Michel Escobar. Termina sacando Ugarte. Fuerte ahí arriba ese balón. Ese frigo que pica termina perdiendo afuera. Habrá balón, habrá servicio manual hacia la banda izquierda. Corresponde para el equipo del Sport San Nicolás. Sí, señor, ahí está. Bueno, algunas pérdidas de balón que no son forzados y por eso también le clamo del banco a los jugadores de San Nicolás, que tienen mal el balón, pero hasta ahora le falta claridad a la hora de atacar. Este es Michel Escobar. Va teniendo Michel, el volante central, retrocede el pase ahí para que pueda participar Benítez. Sale jugando San Nicolás con pelota dominada. Este es Luis Núñez. Su marcador bien por Núñez para zafar de la marca, para sortear a la presión. Va Núñez, va Luis, apunta a ver si dispara. Deja corta para su compañero. Está el remate de por abajo. Bueno, calzó de mala manera el remate Freddy Gaona. Va a corresponder salida para Unión Agrícola. Hizo todo bien Núñez, todo bien. Y después le dejó a su compañero para que haga el remate porque tenía esa posibilidad. Y no lo aprovechó, lo hizo de una muy mala manera. Y bueno, San Nicolás que intenta llegar al empate del partido y para poder acariciar el campeonato. Va quedando ese balón para el futbolista casaca número 9 que pica muy fuerte. Darío Martínez, el autor del único tanto hasta el momento. Quería también el jugador, en este caso Diego Figueredo. Habrá salida, corresponde para el Sport San Nicolás, que seguramente va a ir insistiendo en busca del empate. Obviamente ya para poder coronarse campeón en esta categoría Ariel Acuña. Hasta el momento está forzando, está llegando al empate en lo global el conjunto del Unión Agrícola. Balón que pica, queda para Ferreira, termina sacando Ugarte. Nilson Florencio participa. El salto de Florencio queda para Luis Núñez. Bajó con el pecho y sale jugando. Balón a ver para quién, para su compañero en forma corta el pase para Viera. Lucha Viera, otra vez Luis Núñez. Balón para Ferreira, va Ferreira, pica el 8, va el capitán, pierna zurda. Le incomodó justamente cuando iba a rematar con esa pierna zurda.
termina prácticamente pifiando ese balón. Va a ser salida para Unión. Sí, señorita, en la marca Ugarte, que se le escapó un poco primero Ferreira, pero después lo incomodó. Y bueno, eso se espera más Ferreira. Está apareciendo más también Núñez, que tiene una buena técnica. El lateral izquierdo también del conjunto de San Nicolás. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer San Nicolás, manejar mejor el balón y buscar la posibilidad de gol. Ya nos aproximamos al minuto 30 de esta segunda etapa del compromiso. El marcador continúa. El marcador continúa 1-0 para el equipo del Unión Agrícola. Sale San Nicolás Benítez. Balón para Ayala. El número 5 era Freddy Gaona. Ahora sí participa el jugador Luis Núñez. Juega Luis. Balón para Soto. Gana muy bien Núñez, el defensor de Unión Agrícola. Casaca número 16. Es Pablo Núñez ahora. El que pica es Marcos Fernández. Hacia la banda derecha va Marcos. Va insistiendo. Saque lateral para Unión Agrícola. Servicio manual para el equipo alberrojo entonces. Y se va cumpliendo el servicio lentamente. No apura las secciones. El equipo del Unión que prepara otro cambio más también ya en instante. Sí, Ariel Acuña nos comenta. Mientras llegamos ya a los 75 minutos de este partido. Bueno, se prepara el 8, Fidel Santa Cruz para ingresar. Vamos a ver quién abandona la cancha, Blas Antonio. Bien, ahora sí, ya se va a autorizar el cambio. Hace sonar el silbato el árbitro principal Gustavo Barbosa. Va a ingresar Fidel Santa Cruz. Casaca número 8. Figueredo, el delantero del conjunto de Unión Agrícola. Bien, va a refrescar el equipo, va a refrescar la punta, va a refrescar el ataque, el equipo del Unión a la cancha. El número 8, Fidel Santa Cruz, deja Diego Figueredo. O veremos también dónde se ubica justamente el recientemente ingresado. O pues también de que en este caso pueda reforzar la zona medular. Va al centro, muy cerrado. De vuelta. Cae en el techo del arco, va a ser salida para el equipo de San Nicolás. Otra vez hizo lo mismo y no está pudiendo aprovechar la pelota para el conjunto de Unión Agrícola. Saca Garay con golpe de cabeza. Balón que va a corresponder. Va a ser la salida lateral para el equipo de San Nicolás. Armoa para jugar, ahí se muestra Brites. Prefiere jugar con Soto. Jiménez gana, saca otra vez al lateral. Otro servicio manual, se repite la acción. A ver, el árbitro dice... bueno, falta la pelota, ahora sí ya está el útil. Va a continuar. Servicio manual ya pone en juego. San Nicolás y la pelota con Tiago. Brites se engancha. A ver, ahora sí el pase profundo. Termina sacando como puede el defensor a un costado. Va a ser pelota, va a ser lateral, corresponde para el equipo del representativo del Sport San Nicolás. Ferreira. Aquí tiene Rodrigo Ferreira, el capitán. Va teniendo el esférico, nadie le presiona. Ahora sí, el balón para Soto. Soto para Brites, levanta Brites. Gana Garay con golpe de cabeza. Queda para el futbolista número 3, Lorenzo Benítez. Ahí está la carga de Benítez, centro por arriba. Gana muy bien, saca como puede Fidel Santa Cruz. Este es Ayala, pelotazo de Ayala. Para no complicar, termina sacando fuerte. Sí, bueno, un momento del partido donde también ya se ve el cansancio de algunos jugadores. Y bueno, la temática es así, pérdida de balones, no forzadas, también, bueno, remates así, sin sentido. Y creo que va a ser la constante desde ahora. Ya cualquier error también tratar de aprovechar para ambos equipos. Y bueno, Unión Agrícola, vamos a ver cómo también se posiciona después de esto, ya faltando, ya pasando la mitad del 3/4 ya del partido en sí. Entonces, sigue San Nicolás sin llegar al empate y Unión Agrícola también, que sabe que puede tener oportunidades de gol y tiene que aprovecharlo. Sí, señor, lentamente vamos a ir entrando ya a la recta final de este compromiso. Continúa el resultado a favor del Unión Agrícola, que está igualando la serie. Está 1-1. Señoras y señores, está pausado el compromiso. El árbitro que había otorgado justamente un minuto de pausa para la hidratación. Ahí se van hidratando los protagonistas. Ya entrando la recta final de este compromiso, Ariel Acuña. Sí, señor. Hace mucho calor
Eso ya lo mencionábamos. Hay un vientito, pero igual se siente bastante. Realmente, no sé si hay comentarios en el partido. Mucha gente viendo la transmisión. Bueno, aguante Unión, dice Daisy González. Excelente trabajo, muchacho, dice Gilberto Brite. Saludos al compañero que está viendo la transmisión. Dale San Nicolás, dice Alicia. Después, vamos Unión, dice Julia Acevedo. María Pereira pregunta si gana Agrícola, sale campeón. No, la vez pasada perdió Unión Agrícola, entonces será igualdad y se va a forzar a un tercer partido, por lo que tenemos entendido. Entonces, así está siendo programado esta gran final. Bueno, vamos Unión, dice Reinaldo Vázquez. Vamos, mi querido Unión. Acá no hay diferencia de goles, eso hay que explicar también a Yanina Belén, que pregunta si gana 2-0, supongo Unión Agrícola sale campeón. No hay diferencia de goles, entonces hoy tiene que ganar por el resultado que sea Unión Agrícola para forzar a un tercer partido. Lateral, señoras y señores, corresponde. Finalmente se sanciona falta, va a corresponder pelota, va a corresponder tiro libre para el conjunto del Sport San Nicolás. Linda pelota para poder cargar, lindo balón para poder buscar el juego aéreo para el conjunto albiverde. El capitán frente a la pelota, el futbolista Ferreira. Para cobrar entonces Rodrigo Ferreira, como da ese esférico. Retrocede para tomar impulso. Va a levantar varios hombres San Nicolás ya pisando el área rival. Zona antagónico, viene el centro. Saca la defensa con golpe de cabeza, sigue el peligro. Ahora sí otra vez. Termina sacando a media la defensa. Queda para Ayala. Va jugando con Soto. Soto que intenta. Ahora sí. Va a salir Unión Agrícola, presiona bien San Nicolás, vuelve a recuperar Ferreira con ese esférico, va Rodrigo, punta izquierda, tiene el esférico, va Ferreira, Rodrigo ante 2-3 hombres que le encima sigue Rodrigo, quiere forzar en este caso el córner y lo consigue Ariel, va a ser córner para San Nicolás. Señor, ahí está, guapeo el capitán del conjunto de San Nicolás que consiguió este tiro de esquina. Bien, córner, señoras y señores. Habrá servicio de esquina para San Nicolás, el centro, golpe de cabeza. Jiménez se queda con ese cabezazo. Señor, casi hubo un desvío ahí de por medio. Y bueno, está intentando más ahora en este partido del conjunto de San Nicolás. Ugarte, no pudo Ugarte, va a quedar para Figueredo. Va a salir Unión Agrícola. Figueredo se le fue, sí señor, se le escurrió ese balón. Y bueno, va a ser balón para San Nicolás. Salió ya el balón. El jugador Marcos Fernández, que también tenía el 17. Ahí está. Y bueno, así pierde el balón ahora Soto. Y la bronca de Soto de cómo regaló este balón ahora al conjunto de San Nicolás. Balón que corresponde para Unión Agrícola. Va a salir en su defensa todavía. Balón que ya pone en juego, señores. Bien para bajar Núñez con el pectoral, con el pecho. Termina saliendo ese esférico. Núñez. Ya salió también la pelota, dice el asistente número 1 de Gustavo Barbosa, es Manuel Villalba. Indica que va a ser lateral para San Nicolás. Ferreira para cumplir el capitán, para poner en juego. Busca ahí directamente a Soto. Viera también el que toca Gaona ahora. Otra vez Soto va presionando con muchos hombres. San Nicolás va teniendo Viera. Bueno, atención, si es que alcanza Armoa, hay peligro. Sí, alcanzó, mantiene en juego. Peligro de gol, va Armoa, centro por arriba, está Jiménez. Jiménez sin dar rebote se queda con ese frigo. El árbitro indica que ya había salido el balón, entonces será saque el arco entonces para el arquero del conjunto de Unión Agrícola, Jiménez. Bueno, así estamos viendo este compromiso de a poco, se van consumando también los minutos y Unión Agrícola está consiguiendo hasta ahora su objetivo, Blas Antonio. Ayala con golpe de cabeza termina sacando a un costado ese balón. Se arremetida el 17 Figueredo. Va a ser balón para el equipo del Unión Agrícola que vuelve a salir un poco más a respirar también porque le estaba presionando con todo San Nicolás. Ariel Acuña. Así mismo. Bueno, ahí da Ugarte que se va. Uno de los centrales que hoy en línea general hizo todo bien. Realmente los centrales del conjunto de Unión Agrícola. Bien Ugarte para jugar con Garay. No pudo Garay. Va a quedar para Armoa. Va a salir jugando Lorenzo Armoa. Se muestra Brites, pelota para él.
Está cerca también el jugador Gaona. Termina sacando como puede Martínez. Va a corresponder pelota para San Nicolás. Servicio mano al costado derecho. Es para el conjunto albiverde. Para cumplir ya está el jugador Armoa. Ya pone en juego. Otra vez Jiménez. Con la pierna zurda termina sacando ese balón a un costado. Habrá balón. Habrá pelota que corresponde para el representativo del conjunto del Sport San Nicolás, que se va instalando de vuelta en zona antagónico. Se va lentamente Armoa para esa reposición manual sobre esa banda derecha. Va a jugar Armoa. Lorenzo, el encargado justamente de los laterales por esa zona, por la zona derecha. Sí, señor. Comento Blas que ya llegamos ya a los 85 minutos, o sea, 40 minutos ya de juego en esta segunda etapa. Queda 5 al tiempo reglamentario más la adición. Podemos decir entonces, Ariel, que ya estamos entrando en la recta final de este compromiso lentamente. Sí, señor, la recta final de a poco. Y lo que decíamos, Unión Agrícola está consiguiendo su objetivo ahora mismo en esta segunda final. Jiménez saca otra vez el lateral del Unión. Sale otra Jiménez, bien para sacarle, anticiparle a su marcador. Después intentó forzar la falta, el árbitro dice no pasó nada. Balón para Viera, va teniendo San Nicolás. Ahora Nilson Florencio, golpe de taco queda para Escobar. Mitchell juega, Garay en el anticipo. Sale Unión Agrícola con Garay. Va Garay. Levanta la cabeza Garay a ver con quién jugar. Ahora hace participar a su compañero hacia la banda izquierda de Martínez. Va Martínez, Darío que cruza. Va a salir San Nicolás. Sale jugando. Va a quedar para Núñez. Luis Núñez. Para Ferreira. Pica Ferreira. Va con velocidad. Ugarte sale en la marca. Ugarte desde el piso termina sacando. Ahí está el lateral que corresponde para San Nicolás, que va apurando las acciones. Quiere empatar este compromiso. Gana Unión Agrícola 1-0. Está el empate. Atención. Va insistiendo. Va para el empate. Ya estás armándose la defensa. El pase no estuvo bueno. Va a Brites, pero ya está Garay en la marca. Sale Garay. Picó fuerte Garay, se le fue. Va a mantenerse ahí en zona de ataque San Nicolás, que presiona. Señores, estamos en un momento crítico del partido donde cualquier error puede costar caro Blas Antonio. Va al centro. Ugarte termina sacando con golpe de cabeza. Va a quedar el balón ahí para el número 6. Balón para Mitchell Escobar. Ahora participa Armoa. Balón para el futbolista Brites. Tiago que intenta cruzar. Otra vez Tiago. Va insistiendo. El centro para Viera. Saca la defensa. Termina sacando Núñez. Va a quedar para Nilson Florencio. Logró peinar. Va a quedar el esférico para Figueredo. Es el 17. En esta oportunidad Fernández. Figueredo ya abandonó el campo de juego. Figueredo. Diego Fernández. Va Fernández. Se frena con ese balón el número 17. Marco Fernández después sobre la falta. Fabricó él solo la falta. Hizo todo bien Fernández. Buen partido del delantero que la vez pasada no jugó. No sabemos por qué, pero hoy está haciendo un gran partido y fabricó él solo esta falta y ganó algunos segundos ahora Blas Antonio. Y la tarjeta es para Luis Núñez. Ariel, a ver para quién fue. La tarjeta es para Luis Núñez. Sí, que cometió ahí la falta. Bueno, innecesario, eso hay que decir también, pero bueno, ya no le queda de otra también a San Nicolás, que se va con todo y también nerviosismo ya de por medio. Bien, tiro libre que corresponde para el representativo albirrojo, para el equipo del Unión Agrícola. Va a levantar el centro. Ahí está el pelotazo largo. Golpe de cabeza forzado, exigido, pero logró conectar. No pasó nada. Va a ser salida para San Nicolás. Está a punto de terminar el partido. Sí, señor, ya llegando ya prácticamente a los 44. Bueno, vamos a ver cuántos minutos también agrega. Recordemos que sí, hubo algunos paretes, yo creo que mínimo 3. Vamos a ver cuánto agrega el árbitro del partido. Va Florencio, deja para su compañero, está el remate. Bueno, calzó demasiado mal ese balón el 17. Marcos Fernández. Va a ser salida, corresponde para el equipo de San Nicolás, que va a respirar también en esta. Sí, señor, bueno. Ahora sí vamos a ver, 4 minutos. 4 minutos.
4 minutos va a agregar el partido el árbitro, entonces 4 minutos más para que San Nicolás pueda buscar el empate y consagrarse campeón. Ferreira el que lucha, queda para Soto. A ver, Nilson Florencio quedó muy sentido. Está levantando también el brazo hacia el aire, hacia arriba. Creo que está sentido, es grave también la lesión por parte de Nilson Florencio. Sí, señor. Vamos a ver que pisó mal, se ve que pisó mal ahí. Y en un tobillo, bueno, su rodilla, ¿verdad? Sí, ya no va a seguir en el juego. Él es el que ingresó en la primera etapa. Y bueno, ya se prepara ahí en la banca uno que para ingresar. Y bueno, 18. No tuvo fortuna en la lesión de Unión Agrícola, porque todos los cambios fueron obligados el partido pasado y ahora de vuelta. Así que bueno, así estamos viendo este compromiso. Ahora, como que para de seguro, no sé si el árbitro va a agregar más, pero sí, son 4 minutos desde el principio, Blasón. Bueno, señoras, señores, está sentido el jugador Nilson Florencio, que va a abandonar también el campo de juego por lesión. Va a ingresar casaca 18, Oscar Gil. Gil va a ingresar por Nilson Florencio, aparentemente. Veremos el cambio si es que es justamente por el número 3. Sí, se va a autorizar, no va a poder continuar Nilson Florencio. Ariel, va a ingresar bueno, Gil. El rodilla ya no, bueno, no puede pisar bien, entonces ya realizó el cambio. ¿Quién ingresó? Oscar Gil. Oscar Gil, con la saca 18, ya se encuentra en la cancha. Bien, gracias. Ariel, ya está Gil a la cancha. Oscar Gil. Nilson Florencio dejó de vuelta al campo de juego. Recordamos que había ingresado también en este partido. Bueno, va a salir Jiménez. Saca Jiménez. Ya se juega 1 minuto de recuperación de los 4 que se había adicionado. Lateral que corresponde para San Nicolás. Unión Agrícola finalmente. Este es Kevin Gamarra para poner en juego ese balón. Gamarra. Ahí se muestra a su compañero también, Fernández. Ayala viene, está atento también para sacar a un costado. Balón que va a quedar entonces en esta salida del representativo de San Nicolás. Gamarra va insistiendo. Partido continúa 1-0. Se juega minuto de recuperación. 2 de los 4 adicionados, Ariel. Sí, señor, así mismo. Bueno, ya San Nicolás seguro va a tener una oportunidad más y ahora se va con todo el ataque. Sale San Nicolás hacia la banda derecha. Balón para Ferreira. Rodrigo, pierna zurda, levanta, busca a Soto. Va a quedar para Gil. Gil saca de primera. A ver, ese esférico queda para Núñez, servicio manual. Núñez de vuelta. Participa ahora Tiago Brites. Va Tiago. Brites engancha. Juega con Ferreira. A ver si se anima de vuelta. Este le pega bien. Va Ferreira. Apunta, dispara. Atención, queda el rebote para Viera. Está el empate. Está. El arquero, sí, señor. El compañero también. Su compañero había desviado. Queda Jiménez con ese balón. Y no sé si va a tener una oportunidad más como esta. San Nicolás estaba diciendo, oportunidad va a tener. La cuestión está en aprovecharla. Y en esta no lo aprovechó. Y ya estamos jugando ya el minuto final, Luis Antonio. Golpe de cabeza, fue defensivo, termina sacando ese balón a un costado. Queda para Armoa. Sale jugando Armoa. Levanta Armoa al centro, pelota arriba, dentro del área. Soto quería. Gana muy bien las alturas, con golpe de cabeza termina sacando. Oscar Gil también no pudo. Termina perdiendo Oscar. Ahora Ugarte, bien Ugarte. Firme, sólido en la marca. Termina sacando ese balón. Excelente trabajo el día de hoy, Ugarte, en la defensa del conjunto. En líneas generales, la defensa del conjunto de Unión Agrícola hizo un buen trabajo. Está Fernández también, que hizo todo bien a la hora de esperar los momentos. Muy claro a la hora de jugar el delantero del conjunto de Unión Agrícola. Lateral hacia la banda derecha. Kevin Gamarra. Gana Ayala con golpe de cabeza. El futbolista, en este caso, Matías Ayala, saca un costado. Ya tenemos tiempo cumplido, pero recordemos que puede agregar también
hubo una lesión y tardaba un minuto, capaz se agregó un minuto más al partido Blas Antonio. Bueno, va a terminar el compromiso, señoras y señores. Está a punto de ganar Unión Agrícola. Ahí está el balonazo de Martínez arriba. Esférico busca ahí a Gil. Oscar. Bueno, el 18 que no pudo. El jugador Santa Cruz. Será salida del arquero. Y para mí que será la última, ¿eh? La última. Y bueno, tiene que apurarse más el arquero. Bien, ya sale jugando Benítez. Sale Benítez jugando en forma corta ahí con Ayala. Ayala hace participar a Luis Núñez. Sale jugando San Nicolás hacia la banda izquierda. Va Núñez. Y fue lo último del partido. Va a terminar, sí señor, terminó. Ganó Unión Agrícola. Resultado final. Sport Unión Agrícola 1, Sport San Nicolás 0. Sí señor. Bueno, le decíamos, el objetivo era eso, ganar el día de hoy para forzar un tercer partido. E hizo la tarea del conjunto de Unión Agrícola, porque fue el que más mostró ganas. A veces por momento faltó el buen juego, pero igual mostraron ganas. Y uno ve cómo jugó Martínez, por ejemplo, que peleó todas hasta que consiguió realmente el gol. Y con esto vamos a ver un tercer partido y de seguro será el próximo fin de semana. Así que bueno, fue un lindo partido el día de hoy que culmina así Blas Antonio. Bien, nosotros estamos finalizando esta parte de la transmisión. Ya enseguida retornamos, Ariel, para lo que va a ser el partido de fondo. Partido entre Sportivo Uribucuá, Sport San Nicolás, aquí a través del canal de YouTube de Pulse por Más.